eh, obtener la información que se les pide, ¿ya? La otra cosa que estuve mencionando es que existen niveles de organización biológica que nos van a ayudar a situarnos respecto de la materia que estamos viendo. De hecho, la materia que estamos viendo está ubicado en el nivel célula. O sea, vamos a empezar a hablar del nivel célula o del nivel subcelular. No nos vamos a meter en la parte de tejidos, órganos, sistemas todavía, y menos en la parte de ecología o población. Pero sí conviene que ustedes tengan una noción de estos niveles de organización, que van desde lo más simple a lo más complejo. ¿De acuerdo? Por otra parte, también habíamos dicho que los seres vivos tenían una serie de propiedades que eran súper significativas, ¿no es cierto? Y esas propiedades nos permitían explicar el por qué los seres vivos tenían ciertas propiedades. Por ejemplo, una de las cosas que era importante o relevante considerar era que los seres vivos tenían una composición tanto atómica como molecular característica. De hecho, los seres vivos están hechos fundamentalmente por moléculas orgánicas, las cuales tienen la facultad de poder autoensamblarse o de polimerizar, ¿ya? En un proceso de crecimiento molecular. Entonces, esa propiedad la exhibe la materia orgánica y no la inorgánica, ¿entienden? Y es por eso que los seres vivos mayoritariamente estamos constituidos por, exceptuando el agua, obviamente, que sería la excepción, el agua, que es una molécula inorgánica pero que es fundamental para la vida, exceptuando el agua, el resto, lo que más hay en concentración son moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, de hecho, la molécula orgánica que es más abundante en porcentaje en masa son las proteínas, en una célula común y corriente, sobre todo en las animales. Entonces, las moléculas orgánicas, como les dije, permiten formar macromoléculas, que son obviamente las proteínas, los azúcares, los ácidos nucleicos y los lípidos o grasas no son macromoléculas, ¿ya? Este gráfico está malo, ¿ya? Pero los lípidos siempre se quedan en nivel molécula, pero, pero si hubiera que decir cuáles son las tres macromoléculas más relevantes que encontramos en los seres vivos son los polisacáridos o azúcares complejos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Bueno, la otra cosa que les comenté en la última clase fue que los seres vivos, aparte de una composición atómica característica y molecular característica, tienen la como particularidad de que se organizan en células. O sea que la célula, que viene de celda, del latín celda, es la unidad de la vida. No son las estructuras subcelulares ni son las macromoléculas orgánicas, sino que es la célula en sí. Y dijimos que estos seres vivos, aparte de estar organizados en células, aparte de tener una composición química, atómica y molecular característica, eh, tienen además propiedades como por ejemplo ser capaces de reproducirse, de moverse, de experimentar crecimiento, pero yo les dije que al menos las más importantes para efecto de la prueba eran el metabolismo y la homeostasis. El metabolismo porque corresponde a la sumatoria de todas las reacciones bioquímicas, tanto de síntesis como de degradación o de fabricación como destrucción que existen en una célula, y el concepto de homeostasis que tiene que ver con la mantención del equilibrio fisiológico dentro de una célula o un organismo. Estas propiedades las vamos a definir con calma, ¿ya? Ahora simplemente estoy haciendo como una especie de panorama general, sobre todo para el que no ha venido y también para el que a lo mejor no tiene mucha noción, pero por ahora a mí me interesa que ustedes tengan una aproximación a estos dos conceptos que les dije que son súper rescatables, que son el concepto de metabolismo y el concepto de homeostasis, ¿ya? La homeostasia porque, en primer lugar, se maneja este concepto y es muy importante para el capítulo em, de ¿cómo se llama?, de hormonas, la parte de hormonas, la parte, ¿no es cierto?, de reproducción. Ese eje temático en particular requiere manejar el concepto de homeostasis, tanto para común como mención. Y el concepto de metabolismo, en parte también
entra en ese eje temático, porque recuerden que las biomoléculas, que correspondía a un tópico que entraba en organismo, estructura y actividad celular de la antigua PDT y la PTU, ahora se sacó una parte y se colocó en este otro eje temático que les menciono, asociado al capítulo de hormonas y sexualidad, pero ahora desde el punto de vista del impacto en la salud humana, ¿entienden? Así que yo igual voy a mencionar algo de biomoléculas más adelante, pero relacionándolas más con la parte como más nutricional, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillas o chiquillos, hasta el momento de lo que he estado diciendo, sobre todo si alguien no ha venido a clase o alguna no ha venido a clase. ¿Dudas o consultas? Pueden escribir por el chat, chiquillos, también cualquier duda o consulta que tengan, ¿ya? O por el audio. Participen. La idea es que pueden. Ya. Sí, defino todo, tranquilo, no se preocupen. Ya. Entonces, la homeostasis, si ustedes descomponen la palabra, hay una palabra ahí que dice estasis. Estasis es como estabilidad, ¿ya? Entonces, la homeostasis consiste en la mantención de las variables fisiológicas que forman parte de un organismo o de una célula dentro de un rango estable. Ejemplo, nosotros nos consideramos organismos homeotermos, porque nosotros mantenemos nuestra temperatura relativamente estable. Nosotros hacemos termorregulación, es una propiedad que tenemos los mamíferos y que se heredó evolutivamente hablando a partir de reptiles ancestrales, ¿ya? Y, y esta propiedad permite que nosotros podamos tener, ¿sí? Que nosotros podamos mantener nuestra temperatura relativamente estable. Entonces, la temperatura que ustedes tienen no es de 37 grados Celsius, no es como la de un termostato de un aire acondicionado o de una estufa eléctrica, sino que en el fondo nuestra temperatura oscila dependiendo si es de día o si es de noche, de si ustedes comen o están haciendo ejercicio, de si tienen fiebre o están en reposo. Entonces, la temperatura va a oscilar porque en el fondo van a haber hormonas que van a estar actuando, tiene que ver con, va a haber una fluctuación circadiana, una fluctuación que depende también de si es día o si es de noche, y esta oscilación se va a mantener, va a ser una oscilación según décimas de grados. Entonces, nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero hay una modificación de la temperatura dependiendo de, insisto, de si es de madrugada, si es de día, si estamos comiendo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta fluctuación es leve, porque son décimas de grado. Entonces, la temperatura nunca es 37 grados, sino que siempre está fluctuando entre 37,2, 37,4, 37,6, etcétera. Va fluctuando, ¿ya? Y eh, el tema es que el promedio se mantiene, como les dije, en un rango fisiológico. Hay un promedio que se mantiene y tenemos un rango fisiológico, como una temperatura hacia arriba y una temperatura hacia abajo. Si la temperatura excediera de un valor o bajara de un valor, estaríamos fuera de ese equilibrio y podría ser un problema para nuestras células, para nuestro cuerpo. Entonces, por eso uno habla de homeostasis, la mantención del equilibrio fisiológico dentro de un rango que sea aceptable para la célula o para el organismo, ¿ya? Y lo mismo pasa con la concentración de glucosa o la glicemia que le llaman, ¿sí? ¿Dudas? Lo mismo pasa con la calcemia, etcétera, ¿ya? Entonces, no sé si expliqué lo de la homeostasia y respecto al metabolismo, que me lo preguntaban aquí también en el chat. Si ustedes se fijan, eso sería la homeostasia. Entonces, voy a hacer una pequeña explicación para que se entienda la relación entre homeostasia y metabolismo. Ya. Entonces, resulta de que el metabolismo es la suma de todas las reacciones bioquímicas, tanto de síntesis como de degradación, que existen en una célula o en un organismo. Todas las reacciones, todas las reacciones de síntesis o de degradación que existen en una célula o en un organismo. Estamos entendiendo que se trata de una célula, la unidad metabólica o funcional
según la teoría celular, por lo tanto, más que organismo hablamos de célula, ¿ya? Entonces, toda esta suma de reacciones metabólicas, que son cientos de miles, corresponde al metabolismo. El anabolismo corresponde a aquellas reacciones bioquímicas que hacen síntesis o fabricación, mientras que el catabolismo son todas las reacciones que involucran degradación, lisis o destrucción, o sea, digestión. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos que las células están constantemente fabricándose cosas o degradándose cosas. Y están en un equilibrio porque es un proceso integrado. No es que yo diga, tengo solo degradación o tengo solo destrucción. Al contrario, los dos fenómenos ocurren simultáneamente y son fenómenos que donde uno alimenta al otro o viceversa. Entonces, estos dos fenómenos, por eso que yo no los separo, estos dos fenómenos son solo una sola cosa y esa una sola cosa se llama metabolismo. Lo que pasa es que para efectos descriptivos de enseñanza se separan como en dos categorías de reacciones, pero en realidad es una sola gran cosa que ya les dije que se llama metabolismo. Sí, voy a explicar todo, tranquilo. ¿Ya? Entonces, estoy explicando lo que ustedes me estaban preguntando de metabolismo. Entonces, el protagonista del metabolismo, chiquillas y chiquillos, corresponde a las enzimas. Las enzimas son micromáquinas que están fundamentalmente hechas de proteína pura. Ya les conté que la biomolécula orgánica o la macromolécula específicamente orgánica que tiene mayor porcentaje de masa en las células son las proteínas. Y las proteínas son las biomoléculas orgánicas más importantes de la biología porque las proteínas no solamente cumplen un rol estructural, chiquillos, chiquillas, sino que además cumplen un rol enzimático metabólico. Por lo tanto, las proteínas enzimas con Z y sin H, enzimas, son micromáquinas que catalizan reacciones químicas, ya sea anabólicas o catabólicas. Y estas micromáquinas son específicas de sustrato o de reactivos y participan en una reacción específica. Entonces estas micromáquinas funcionan en serie, igual que una fábrica de producción de automóviles. Piensen en una fábrica automatizada y robotizada, en la fábrica más avanzada del mundo. No sé, la fábrica de Volvo, piensen en la fábrica de Japón, no sé, de Suzuki o de Tesla, en fin, como quieran pensar. Estas fábricas automatizadas donde los robots funcionan y van en una especie de cadena en serie, donde los procesos van ocurriendo como en secciones. Entonces las micromáquinas o las enzimas están funcionando todas en serie. Cada una se encarga de una parte del proceso. Son específicas de sustrato y se regulan entre ellas. Y son estas micromáquinas, porque esa es la respuesta, son micromáquinas, no son células, son como impresoras 3D, son como las que hacen síntesis, tienen que imaginárselas como una especie de micromáquina que conecta cosas y las que hacen reacciones de destrucción son como una especie de tijeras que cortan o destruyen cosas. Pero son micromáquinas, literalmente. ¿Alguien tiene problemas de internet? Ya, entonces como les contaba, chiquillos, es el tema, son micromáquinas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, estas micromáquinas son el fundamento del metabolismo. Las micromáquinas son el fundamento del metabolismo, chiquillos y chiquillas. Quiere decir que si yo no tengo estas enzimas, estas micromáquinas, si yo no tengo enzimas, yo no tengo nada. No existe el metabolismo sin las enzimas. No existe el metabolismo sin las enzimas. No existe ni el anabolismo ni el catabolismo. O sea que la enzima o las enzimas corresponden a la piedra angular o lo más importante del metabolismo. Si yo no tengo enzimas, si no tengo estas micromáquinas de proteína, no tengo metabolismo. Y si no tengo metabolismo, no tengo ser vivo. Ahora, estas micromáquinas no funcionan bajo cualquier condición. Necesitan condiciones de temperatura, de acidez, de agua, de minerales, etcétera, adecuadas. Entonces, así como la impresora que ustedes tienen necesita electricidad para poder funcionar y necesita cierto voltaje, las micromáquinas también necesitan ciertas condiciones y también necesitan energía.
Por lo tanto, estas micromáquinas no funcionan a cualquier temperatura, ni a cualquier acidez, ni a cualquier concentración de agua, ni a cualquier concentración de minerales. O sea que tienen que tener las condiciones precisas para su funcionamiento. Esa es la razón por la cual existe la homeostasis, chiquillos. La homeostasis existe porque si yo no tengo condiciones estables, no pueden funcionar las micromáquinas. Por eso es que una cosa involucra a la otra. Para que yo pueda tener metabolismo, necesito tener homeostasis. Y justamente eso permite el funcionamiento de las enzimas, que son la piedra angular del metabolismo. ¿Se entendió, no, chiquillas? ¿Chiquillos, se entendió? Ya. Entonces, eh, como les contaba anteriormente, estas micromáquinas, estas micromáquinas que se llaman enzimas, fundamentalmente son proteínas. Las proteínas son macromoléculas orgánicas que, como les contaba anteriormente, podían tener función estructural o función enzimática. Hay otras funciones que también pueden desempeñar. Pueden ser transportadores de membrana, receptores de hormonas, pueden también funcionar como hormonas o como mensajeros químicos, pero si pudiéramos decir la función más importante, habría que mencionar la función enzimática, que permite el metabolismo. Si no tuviéramos enzimas, no podemos tener metabolismo. Y de hecho, si ustedes modifican las condiciones de las enzimas, lo que ocurre es que la célula entra en mal funcionamiento. Entonces, si ustedes se fijan, chiquillas o chiquillos, cuando por ejemplo, a la que le guste los océanos, cuando ustedes modifican la temperatura del mar, lo que ocurre lamentablemente es que gran parte de los invertebrados no son homeotérmicos como nosotros, no pueden termorregular. Normalmente su temperatura es dependiente del ambiente. Entonces, el océano tiene la facultad de que es relativamente estable porque el agua tiene un alto coeficiente calórico que permite absorber y retener calor y no fluctuar tanto en relación a como lo hace, por ejemplo, la Tierra. Entonces, las fluctuaciones de temperatura no son tan brutales, pero de todas maneras, puede modificarse la temperatura de los océanos y cuando eso ocurre es una consecuencia nefasta y brutal y negativa para la vida, porque los invertebrados, por ejemplo, el plancton, eh, tienen un sistema enzimático que es dependiente del medio y una pequeña fluctuación en la temperatura hace que las enzimas entren en mal funcionamiento de estos animalitos. Y cuando eso ocurre, muchos se hacen susceptibles al ataque de patógenos, de parásitos, de enfermedades y obviamente se terminan muriendo. Y el problema es que ellos son los que están en las bases de las pirámides alimenticias, ¿ya? Entonces, si ustedes afectan esa base de la pirámide, van a terminar afectando los niveles superiores de niveles ecológicos. Eso lo vamos a ver en ecología. Solamente estoy diciendo como ejemplo concreto y real que las enzimas son súper sensibles a la temperatura y eso se puede manifestar en concreto con lo que sucede con el cambio climático a nivel de los océanos, por ejemplo, o a nivel de lo que ocurre con el blanqueamiento de coral, perdón, que está ocurriendo que muchos arrecifes de coral están muriendo los seres vivos desde hace mucho tiempo, hace varias décadas, porque por los cambios en las mareas, y no en las mareas, pero es decir, en la temperatura de las corrientes oceánicas, ¿ya? Entonces, ahí es todo por un tema de las enzimas. Ya, entonces, ¿qué quería decir aquí? Ah, la otra cosa que quería contarles un poquito es acerca del ATP, ¿ya? Resulta que les conté recién que las micromáquinas, que son proteínas, estas micromáquinas no funcionan gratis, o sea, no es que usted diga, ya las tengo ahí y hacen la pega, necesitan igual energía. Entonces, esta energía que necesitan estas micromáquinas tiene que venir de alguna parte. Entonces, una fuente de energía de estas micromáquinas, así como la electricidad lo es para su impresora, viene del ATP. El ATP es la molécula universal de energía química
para la célula. Independiente si se trata de una bacteria, un hongo, una planta, una célula humana, el ATP o el nucleótido de adenosina trifosfato, ATP, es la molécula energética por excelencia de carácter universal para la célula. Entonces, esta molécula tiene la facultad de contener energía en los electrones de los grupos fosfato que tiene. De hecho, se llama trifosfato porque tiene 3 grupos fosfato que son altamente energéticos. Entonces, cuando ustedes rompen o la célula rompe este ATP, se libera una gran cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, esa energía se utiliza para financiar procesos metabólicos y también procesos, obviamente, de transporte y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, eh, estas micromáquinas, insisto, que se llaman enzimas, que son fundamentales para el metabolismo y que son específicas de sustrato, que son específicas de una vía metabólica en particular y que son súper dependientes de la temperatura, la acidez o el pH y otros factores, necesitan funcionar con algún tipo de fuente de energía. Y esa fuente de energía es fundamentalmente los grupos fosfato, pero fundamentalmente el ATP, ¿ya? Estoy haciendo una especie de simplificación, chiquillos, de la materia. Esto lo podemos ir viendo con más calma y con más detalle más adelante, ¿ya? Pero por ahora estoy como haciendo una explicación general. Bueno, acá... ¿Duda o consulta, chiquillos? No sé si quedó claro lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, interrúmpanme en cualquier momento, ¿ya? Tengan confianza para preguntar, chiquillos, por el audio. Yo prefiero, por el chat, yo no tengo ningún problema con que tengan las cámaras apagadas, chiquillas y chiquillos, porque a mí no me complica eso, ¿ya? Pero sí, prefiero que, o sea, necesito que participen por el chat y también por el audio. Es mucho mejor para mí, por lo menos. Eh, Eso. Ya, volviendo, Farmacia. chiquillos, al tema. Sí, una farmacia. Ok. Entonces, chiquillos, volviendo al tema que estábamos diciendo de las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas, si ustedes se fijan, son moléculas que están presentes en la materia viva, en los seres vivos, en las células, y tienen la facultad de autoensamblarse. Estas moléculas orgánicas fundamentalmente se articulan en base al átomo de carbono. El átomo de carbono, ¿no es cierto?, es el átomo súper emblemático de la tabla periódica, se le llama el elemento de la vida, porque el átomo de carbono tiene la facultad de formar los enlaces más estables de la naturaleza, los enlaces covalentes más estables de la naturaleza. Y no estoy exagerando, ¿ya? Entonces, si existe vida en algún lugar lejano, tiene que tener el carbono como base principal, o al menos como gran parte de base principal, ¿ya? Entonces, el carbono, como les dije, es un elemento fundamental porque permite formar cadenas, permite formar esqueletos o moléculas que pueden, ¿no es cierto?, ser estables en el tiempo, y esas moléculas a su vez se van uniendo con otras, formando macromoléculas orgánicas, en un proceso que se conoce como polimerización, ¿ya? Entonces, la, la, la química de los seres vivos es una química que es bastante como estándar, porque lo que quiero decir en el fondo es que, independiente de cuál sea el tipo de ser vivo, tiene que tener una composición atómica similar, y las moléculas que yo encuentre en ese ser vivo van a ser similares a las que encuentro en otro ser vivo, ¿ya? Entonces, si yo comparo la composición atómica de una bacteria con la de un ser humano, no va a ser tan diferente como uno podría pensar. Y desde el punto de vista de las moléculas tampoco, ¿ya? Ahora, ¿existen diferencias a nivel de moléculas, obviamente, entre seres vivos? Claro que sí, porque vamos a tener diferencias según el grupo taxonómico de clasificación en el cual el ser vivo se encuentre. Pero lo que yo quiero decir en el fondo es que la razón por la cual existe tanta similitud en términos de moléculas, por ejemplo, lo que yo les conté recién del ATP, que era esta molécula de tipo energético universal,
que permitía el funcionamiento de las micromáquinas o de las enzimas que eran fundamentales para el metabolismo, se explica porque todos los seres vivos tienen un origen común, chiquillos. Espérense un poquito. Todos los seres vivos tienen un origen común, y ese origen común está fundamentada en la teoría de la evolución, que obviamente se apoya en evidencia empírica y observacional. Entonces, si todos los seres vivos provienen de un ancestro común, quiere decir que hay genes ancestrales que son comunes a todos los seres vivos, y por ende biomoléculas, moléculas orgánicas y biomoléculas orgánicas que vamos a encontrar en común en todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque le estoy contando que hay genes que son universales. Obviamente se van generando cambios en el tiempo y pueden haber modificaciones, pero en general el grueso o la base se mantiene relativamente constante. De hecho, yo les conté, no sé si les conté, pero el gen más conservado de toda la biosfera es el gen del que codifica para la síntesis de la subunidad menor de los ribosomas. Los ribosomas son un complejo supramolecular, que es como una especie de enzima grande, si tuviéramos que decirlo de alguna manera, que tiene proteína y ácido ribonucleico, que es un ácido nucleico, y que en el fondo el gen o la información que permite la síntesis de esta maquinaria, ya de esta máquina, es lo más conservado de toda la naturaleza. Entonces, si yo comparo ese gen está millones de veces repetido en nuestros cromosomas, y en los cromosomas de cualquier ser, de cualquier animal, pero está presente en todas las especies. Entonces, si yo comparo una bacteria con un ser humano, ¿encuentro cosas en común? Y la respuesta es sí, porque le acabo de decir que hay genes universales, y por lo tanto hay moléculas universales, que son comunes a todos los seres vivos, lo cual va de la mano y permite fundamentar la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución propone que hay un origen común en una protocélula, ¿no es cierto?, en un organismo ancestral, ¿ya?, que apareció hace 3.500, 1.000 millones de años atrás. Ah, perdón, no estaba viendo el chat. Eh, sí, la polimerización es un proceso en el cual ustedes van juntando las biomoléculas orgánicas entre sí y se va formando una macromolécula, porque las biomoléculas orgánicas, o las moléculas orgánicas, que son azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos, tienen la facultad de poder unirse unos con otros y polimerizar y formar macromoléculas. Entonces, en el fondo, la química, por así decirlo, la química orgánica o la química de la vida, eh, es como que tiene garantizada, por las leyes físico-químicas, el formar estructuras cada vez más grandes, pero no por un patrón de la naturaleza en sí, sino por un patrón físico-químico o por una ley físico-química, por así decirlo. Entonces, la formación de estructuras cada vez más grandes, podríamos decir que en cierta forma estaba prediseñado, ¿ya? O se ajusta a leyes que son más allá de la biología, ¿ya? Porque la biología existe gracias a la química, o sea, existen leyes y obviamente a la física, ¿ya? Entonces, las leyes físico-químicas permiten obviamente que se vayan articulando finalmente eh, biomoléculas orgánicas, finalmente macromoléculas y obviamente después células, o sea, organelos y células y seres vivos, ¿ya? Entonces, la polimerización puede ocurrir de manera espontánea en la química. O sea que yo puedo formar polímeros a partir de moléculas orgánicas en condiciones naturales, pero van a ocurrir el día del níspero. Van a ocurrir el día del níspero. O sea, se van a demorar mucho tiempo. Entonces, las micromáquinas justamente lo que hacen es garantizar que ese proceso de polimerización o de crecimiento, de formación de macromoléculas orgánicas, a partir de moléculas orgánicas más simples, se puede acelerar miles o millones de veces
y por lo tanto pueda garantizar el desarrollo, crecimiento y reproducción de un ser vivo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Entonces, como le estaba contando, lo importante de lo que yo le estoy diciendo aquí es que me explica el por qué las moléculas orgánicas las podemos encontrar en todos los seres vivos y por qué son las moléculas tan similares, por no decir idénticas, similares. Obviamente hay diferencias, se van generando diferencias, pero en el fondo lo que quiero decir es que hay moléculas que son comunes a todo un grupo de seres vivos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero existe una proteína que es la proteína más abundante de de los animales, animales estoy hablando específicamente de lo que es el reino animal, y esa proteína se llama colágeno. Esa proteína, que es una macromolécula orgánica que está hecha por aminoácidos que se unieron formando una macromolécula, no la encuentro no lo encuentro ni en las plantas, ni en los hongos, ni en los protozoos, ni menos en las bacterias. Solamente lo encuentro en los animales. Entonces, obviamente, no está en todos los seres vivos, ¿ya? Pero los aminoácidos que forman a esa proteína, esos aminoácidos sí los puedo encontrar en una bacteria, en un hongo, en una planta o en un protista, porque los ladrillos básicos dije que son universales. Entonces, usted puede construir distintas casas, pero los ladrillos que está usando son los mismos para todos. El plano del arquitecto va a ser diferente y a lo mejor la casa va a ser más compleja y va a tener más habitaciones y va a tener formas más raras. En cambio, a lo mejor puede ser una casa más simple si el plano del arquitecto es más sencillo. Pero por eso les digo, en el fondo, claro que tenemos diversidad, claro que hay macromoléculas diferentes, pero los ladrillos básicos son los mismos, ¿ya? Por eso les digo que tenemos genes en común que permiten sintetizar moléculas en común y que compartimos con todos los seres vivos de la naturaleza o de la biosfera. Ya, entonces, como le estaba contando, toda esta cháchara que le estaba haciendo era para llegar finalmente al tema de que la célula es la unidad estructural, funcional, anatómica y reproductiva de los seres vivos, y esta célula tiene como característica, como les dije, tener homeostasis, tener metabolismo, estar articulado según una química particular y según, ¿no es cierto?, una, un metabolismo, ¿no es cierto?, específico. ¿Ya? Entonces, todos los seres vivos, como les dije, tienen homeostasis, todas las células tienen, ¿no es cierto?, metabolismo, y todos se organizan en base a la célula, que la célula es la unidad estructural, la mínima unidad de vida, la mínima unidad de vida de la biosfera. Entonces, lo que sí, esta teoría, en el fondo, que es la teoría celular que tiene mucho tiempo, me está diciendo que no importa cuál sea el ser vivo que yo encuentre en la Tierra, ya sea unicelular o pluricelular, más simple o complejo, extinto o futuro, yo sé que todos los seres vivos tienen que estar constituidos por células, porque la célula es la unidad mínima de la biosfera. Si yo, por ejemplo, voy a un nivel inferior, me doy cuenta que ya no puedo hablar de vida. Así que los virus no son vida. La macromolécula orgánica o el colágeno no es vida. Una mitocondria o un cloroplasto, que son organelos subcelulares, tampoco puedo decir que son vida. Lo que es vida es la célula. ¿De acuerdo? Entonces, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad metabólica o funcional de los seres vivos. ¿Por qué? Porque el metabolismo solo existe en la célula o in vivo, y el metabolismo les conté que era la suma de todas las reacciones de síntesis y degradación, o sea, anabólicas de síntesis y catabólicas de degradación, que ocurren dentro de una célula. Entonces yo no puedo decir que el metabolismo o la unidad metabólica es un organelo o es la mitocondria, porque eso no es correcto. Es toda la célula es la unidad metabólica porque ahí está incluyendo todas las enzimas, todas las micromáquinas que existen dentro de la célula. La célula es la unidad de origen porque todo organismo, toda célula proviene de otra preexistente. Fíjense que es un problema porque aquí yo no estoy hablando del origen de la vida de la Tierra. La vida de la Tierra se originó en algún momento por evolución química.
O sea, tiene que haber habido una transición entre lo inorgánico y lo orgánico, o entre lo inerte y lo vivo, ¿ya? Eso sí es evidente, pero una vez que surgió la vida, entonces quiere decir que de ahí en adelante la célula fue la que permitió que fueran surgiendo más células y por ende seres vivos. Y la célula es la unidad de genética porque es la célula la que contiene la información que se transmite de una generación a la siguiente, que es la información genética o hereditaria, la que está presente en los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Es esa información la que va pasando de una generación a la siguiente, ¿de acuerdo? Ya, ¿alguna duda de estos enunciados que he estado diciendo? Si esto ustedes lo juntan con el tema de la evolución o la teoría de la evolución, tiene como mucho sentido, obviamente. Porque en ese rama que les mostré como ese árbol, estamos diciendo que todo parte de un origen. Entonces ahí se entiende que todo ser vivo proviene de otro anterior, o que toda célula proviene de otra célula. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que sería ya empezar a entrar en contenido PAE propiamente tal? Porque todo lo que le he hablado sirve para poder comprender de mejor manera lo que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que se va a evaluar como contenido en la parte de organismo, estructura y actividad celular, de organización, estructura y actividad celular, que en el fondo es lo de célula, pero que yo más adelante igual voy a retomar con mayor profundidad, que va a ser la parte de biomoléculas, como les comentaba. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la célula procarionte y eucarionte, o sea, de la célula bacteriana y no bacteriana. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Voy a hacer una aclaración, eso sí, que va a ser un guiño para los de biología electivo. Ya. En primer lugar, existe una rama o una disciplina en la biología que se llama la taxonomía, que es una ciencia que permite la clasificación de los seres vivos según categorías, desde la categoría más macro o más grande a la categoría más específica. Entonces, es como si yo les dijera que tengo la humanidad y luego yo empiezo a hablar de los americanos y luego yo empiezo a hablar de los chilenos y luego empiezo a hablar de los que viven en Santiago o la población de Santiago y luego los que hablo de una comuna en particular, como Santiago Centro. Entonces, si ustedes se fijan, estoy hablando como de categorías y subcategorías que me van acotando un grupo en particular. Entonces, con los seres vivos pasa lo mismo. Yo parto de la categoría más amplia y voy bajando a la categoría más específica, que sería la de especie y subespecie. Entonces, lo que aquí le estoy mostrando corresponde a un árbol filogenético, que lo que hace es clasificar a los seres vivos en tres grandes grupos según la comparación del gen más conservado de la naturaleza o de la biosfera, que les dije que era el gen de la subunidad menor del ribosoma, ¿ya? Para los que no saben, el gen es unidad de herencia, es información, es ácido nucleico. Y ese gen se supone que se expresa como un producto, se expresa como un ácido ribonucleico y finalmente se supone que se puede finalmente expresar como una proteína, que sería el producto final, ¿ya? Entonces, eso que yo estoy hablando aquí se llama el dogma central de la biología. No me interesa entrar todavía en esto, y esto no es como PAE, ¿ya? Pero solo estoy diciendo que en el fondo el gen se traduce en un producto, se traduce se transforma en una proteína o en otro ácido nucleico. Se expresa de esa forma. La información se termina expresando de esa forma, ¿ya? Entonces, cuando yo comparo esta secuencia de información, como les contaba, de esta estructura que se llama ribosoma, que la vamos a hablar más adelante, resulta de que yo distingo tres grandes grupos o dominios de seres vivos, que son el dominio bacteria, el arquea y el eucaria. Entonces, cuando yo digo eucaria, estoy hablando de una especie de dominio filogenético que agrupa a todos los seres vivos que comparten más o menos la misma secuencia de este gen que les cuento. La arquea ya se diferencia un poquito más y la bacteria sería ya más distinta. ¿Por qué? Porque está evolutivamente mucho más separada en el tiempo, en la historia,
de los ancestros que finalmente terminaron originando a los animales, por ejemplo. Entonces, el tronco parte común, pero luego se van diversificando las especies en ramas que siguen direcciones opuestas o siguen otras direcciones y se van diferenciando cada vez más con el paso del tiempo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que la definición de procarionte y eucarionte no es una definición que sea una definición genética necesariamente, sino que la definición de célula procarionte y eucarionte es una definición que es de tipo morfológico, que es de tipo histológico. Entonces, cuando uno ve una célula, por ejemplo, cuando ve una célula procarionte, lo que uno está viendo es una célula sin núcleo, porque pro significa antes de, y carion significa nuez o núcleo. Por lo tanto, procarion sería una célula que carece de núcleo. Pero esto no es un criterio filogenético o de comparación de genes, lo que ustedes quieran, como lo que le estaba contando recién, acerca de los dominios, sino que esto es un criterio de que lo que yo veo al microscopio electrónico de barrido. Entonces, si yo veo una célula que carece de núcleo, yo digo que es una célula procarionte, nada más que por un criterio morfológico histológico. Y esa célula puede ser o una arqueobacteria o una bacteria verdadera, lo cual les acabo de explicar que no son lo mismo, porque pertenecen a dominios distintos, ¿ya? Ahora, la célula eucarionte, por su parte, sería la célula que al microscopio electrónico de barrido yo la veo con núcleo, porque verdadero, carion no es núcleo, o sea, tiene núcleo verdadero. Es una célula más compleja que contiene endomembranas y que tiene núcleo, y esta célula sí coincide, ¿no es cierto?, su criterio morfológico o lo que yo veo al microscopio, sí coincide con lo que yo les mostré recién del árbol filogenético. Ahí sí, sí coincide, porque los organismos eucariontes son efectivamente los que yo puedo clasificar como en el reino animal, como animales, como hongos, como plantas o como protistas, que son eucariontes. Entonces, procarionte y eucarionte sería básicamente un criterio morfológico, histológico de observación, ya sea porque tiene o no tiene núcleo, ¿ya? Y luego cuando yo quiero clasificar, ¿no es cierto?, a los seres vivos según un criterio taxonómico o de clasificación, le estaba diciendo que la célula procarionte caería el dominio bacteria y el arquea, y en la eucarionte estarían el dominio eucaria. Y luego si yo hablo de reinos, que sería una clasificación taxonómica inferior, en la célula eucarionte tendría el reino, según este arbolito que les mostré recién, tendría el reino animal, que son todos eucariontes pluricelulares, o que están formados por muchas células, hongo, que son eucariontes también, que pueden ser o pluricelulares, ya sea formados por una o por muchas células, planta, que son eucariontes pluricelulares, igual que los animales, y protista, que sería un reino donde yo tengo organismos tanto uni como pluricelulares, ¿ya? Entonces, los eucariontes en el fondo, insisto, si lo hablo en términos de categoría taxonómica de reino, porque ya les dije que por la categoría taxonómica de dominio, que sería la más amplia, en el fondo metemos en el mismo saco todos estos grupos de seres vivos, pero luego cuando hago la diferencia por reino, bueno, todos siguen siendo eucariontes igual, que es una categoría más chica. Entonces, eucariontes son animales, hongos, plantas y protistas o protozoos. En cambio, lo que sería bacteria y arquea serían procariontes. ¿Ya? Acá sale que las moneras es un reino en donde uno tenía las bacterias verdaderas o eubacterias. Ya ese sería el reino de las bacterias. Las arqueas caen en un reino aparte, que se llama reino arquea. Entonces, dominio arquea, reino arquea. Ya, pero eso de los reinos y de los dominios no se compliquen. Ya solamente quiero que entiendan que si yo hablo de células animales, estoy hablando de células eucariontes,
Y si yo hablo de células vegetales, estoy hablando de células eucariontes o del modelo eucarionte. Si hablo de hongos o fungi, estoy hablando de células eucariontes. Y si hablo de protozoos, yo estoy hablando de células eucariontes. Eso es lo que quiero que queden como, que finalmente se queden, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta, chiquillas y chiquillos, de lo que he dicho hasta el momento. Todo bien, profe. Ya, súper. Entonces, si ustedes se fijan, aquí partimos, ¿no es cierto?, estableciendo diferencias abismantes entre lo que es la célula procarionte y eucarionte. Y son abismantes porque, nuevamente, un guiño para los de evolución o de mención. Recuerden que la célula procarionte es el modelo, y es el modelo evolutivo que permitió el surgimiento de la célula eucarionte. O sea que la célula eucarionte evolutivamente es más tardía, es más, aparece más tarde en el tiempo, es más evolucionada que el modelo procarionte. El modelo procarionte, ¿no es cierto?, es más precoz, es más antiguo, es más ancestral. Entonces, en la Tierra, primariamente aparecieron las células procariontes, aparecieron las bacterias, ¿no es cierto? Luego las arqueas, y finalmente, ya más tardíamente, aparecieron las células eucariontes. Según el modelo que tenemos hoy en día y la evidencia fósil actual de los primeros organismos en la Tierra, ¿ya? Entonces, la célula procarionte es mucho más simple, es mucho más pequeña, tiene menos información genética, se reproduce más rápido y en menor tiempo, tiene menor consumo de energía que la célula eucarionte. Que la célula eucarionte es más compleja, es más grande, su reproducción toma mucho más tiempo, tiene mucha más información para poder armar toda esta complejidad estructural que tiene y enzimática. Y obviamente los requerimientos energéticos son mucho mayores, porque estamos hablando de una célula que en promedio es entre 50 y 100 veces de mayor tamaño que la célula procarionte. Por otra parte, tiene bastante sentido el decir, evolutivamente hablando, que la célula eucarionte es aeróbica estricta, chiquillos y chiquillas, porque eso significa que solo aparece después de la gran oxigenación, que es un evento geológico que ocurre en la Tierra en algún periodo de tiempo hace miles de millones de años atrás, porque la Tierra inicialmente no tenía una gran concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno solo comienza a subir con el paso del tiempo. Entonces, cuando ya es suficiente, puede aparecer esta célula, porque la demanda, ¿no es cierto?, de oxígeno para la respiración celular que ella realiza es mucho mayor que lo que necesita la célula procarionte, ¿ya? Entonces, la célula procarionte, por su parte, puede ser aeróbica, o sea que necesita oxígeno, aire, oxígeno, o puede ser anaeróbica. An es un prefijo de negación, lo que hace que es independiente de oxígeno. Facultativa significa que tiene las dos opciones. Una bacteria o célula procarionte que puede ser tanto en determinado momento aeróbica o anaeróbica según la necesidad que ella tenga, ¿ya? Entonces, la célula eucarionte no. La célula eucarionte se supone que es aeróbica estricta, depende de oxígeno para poder sobrevivir. Por otra parte, podemos también mencionar que la célula procarionte tiene un ADN, como les dije, que era mucho más corto, mucho menos genes, y es circular como en anillo. El ADN es la molécula, como les dije, de la herencia, que se transmite de generación en generación y que contiene los genes, que son secuencias de nucleótidos que contienen la información para la síntesis de una proteína o un producto, que ya les dije que puede ser estructural, enzimático, de transporte, etc. ¿Ya? Entonces, el ADN de la bacteria es mucho más pequeño, pero es circular, ¿ya? En cambio, el ADN de la célula eucarionte es lineal, tiene principio y tiene fin, es una doble hebra larga, y es diploide. ¿Qué significa eso? Que tiene dos copias. Normalmente tiene dos copias.
una molécula que proviene de un progenitor y otra molécula que proviene de otro progenitor. En el caso de los animales, cada célula nuestra tiene dos copias del ADN, porque una es materna y la otra es de origen paterno. ¿Ya? Bueno, acá tienen una célula procarionte en un esquema muy simple, un modelo sencillo, y acá se está mostrando que la célula procarionte no tiene membranas internas, no tiene endomembranas. Es una célula que tiene su membrana celular plasmática y en el interior encontramos el ADN, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar eh, ribosomas, que son estos complejos supramoleculares que se encargan de la síntesis de proteínas, que son estructuras universales, pero no encontramos endomembranas, no encontramos membranas internas. Las membranas internas o las membranas biológicas son una barrera que permite separar un medio interno de un medio externo y están constituidos fundamentalmente por fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, son bolsas celulares, por así decirlo, que contienen enzimas en su interior y donde pueden ocurrir procesos específicos. Entonces, la bacteria no tiene como una compartimentalización de funciones. O sea, que toda la maquinaria enzimática o las micromáquinas están como en el mismo lugar. No hay una especialización o una compartimentalización del metabolismo, ¿entienden? Sino que todo está como en un mismo sitio. La única como compartimentalización parcial que existe son unos pliegues de la membrana plasmática que se llaman mesosomas, que son como pliegues, como invaginaciones que se llaman, que lo que hacen es como protruir hacia el interior de la célula, de la bacteria, en cuyo lugar se pueden insertar ciertas proteínas que cumplen algunas funciones específicas, por ejemplo, la respiración celular o en la fotosíntesis que hacen las bacterias. Pero eso sería como una especie de amalle de lo que va a venir, de lo que apareció a futuro, ¿entienden? Un verdadero amalle de algo que iba a aparecer en el futuro. Eh, También las células procariontes tienen pared celular, la cual tiene una estructura química que no tiene nada que ver con la pared celular de las células vegetales o de los hongos o de los protistas, sino que es una estructura química propia de las células procariontes. Y en algunos casos, algunas células procariontes o bacterias pueden tener cápsula celular, que es una estructura que no existe en ninguna célula eucarionte y que siempre está por fuera de la pared. Pero como les dije, no todas las bacterias la tienen. Solo algunas desarrollan esta estructura. Ya, esta estructura le permite a algunas bacterias mejorar su supervivencia y sobre todo tener mayores posibilidades de infectividad cuando son bacterias que son patógenos, que causan enfermedades en los animales, por ejemplo. Bueno, también las células procariontes pueden tener unos pliegues de la membrana que se llaman pili, ¿ya? Y son unas estructuras que se utilizan para hacer un tipo de proceso que se llama conjugación bacteriana, que es una amalle de la reproducción sexual. Digo que es amalle porque no es reproducción sexual, es una especie de proceso en el cual bacterias, generalmente de la misma especie, aunque también puede ocurrir entre especies distintas, pero normalmente ocurre entre bacterias de la misma especie, unen sus pili o estos pliegues y pueden intercambiar secuencias de ADN o pueden intercambiar genes que puedan ser de interés para las bacterias. ¿Ya? Entonces, es como un mecanismo de supervivencia que desarrollaron con el paso del tiempo donde pueden mejorar su diversidad genética, pero de manera parcial. ¿Por qué? Porque esa es la otra gran diferencia que existe en la célula procarionte y la eucarionte. La célula procarionte, si no fuera por este mecanismo, que además es parcial, estaría condenada a la clonación. O sea que no tiene la facultad de reproducirse sexualmente. Y como no tiene la facultad de reproducirse sexualmente, no puede introducir variabilidad genética, sino que está condenada a generar clones. Por lo tanto, la única forma
de lograr como saltar ese proceso de generar clones está en las mutaciones aleatorias que pueda tener su información, producto del ambiente, pero también por este intercambio de estos genes de interés que yo les comentaba, a través de elementos genéticos móviles, como se conocen los llamados plásmidos, con P, plásmidos, que son elementos genéticos móviles que pueden intercambiar estas células procariontes, ¿ya? Pero como les digo, en términos generales, la célula procarionte está condenada a producir copias idénticas, o sea, clones. Por lo tanto, la variabilidad genética no es una propiedad característica de la célula procarionte. En cambio, la eucarionte, como tiene la posibilidad de reproducirse tanto asexual como sexualmente, introduce la reproducción sexual, introduce la variabilidad genética, introduce la variabilidad genética, y con eso se abre un abanico de posibilidades evolutivas que no existían en la célula procarionte. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, es una maravilla la célula eucarionte desde el punto de vista de la evolución, porque fíjense que de partida tenemos mayor complejidad estructural. Obviamente tenemos compartimentalización de funciones, lo que aumenta la eficiencia energética. Y fíjense que lo que está ocurriendo es que los procesos metabólicos se están separando, se están segmentando o se están compartimentalizando con un objetivo, obviamente, que es aumentar la eficiencia de la misma célula. Entonces, aumenta la complejidad estructural, pero también aumenta la eficiencia de la célula, ¿ya? Y obviamente aumenta el ADN porque necesitamos más información para poder generar todo esto. Y también aparece la maravilla que le estoy diciendo de la reproducción sexual, que introduce la variabilidad genética de la descendencia. Porque de hecho, esa es una consecuencia de la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética de la descendencia. Esta sería pregunta, si hubiera que preguntar algo, eh, en la PAE sería esto que le estoy diciendo, que va más allá de los organelos, qué sé yo. Es como una pregunta ya más genérica, ¿entienden? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillas, chiquillos? Entonces, si ustedes se fijan, aquí la gracia es que puedan como también, si pueden ver videos o documentales cortitos, hay mucho en internet de la BBC, de Londres, del Discovery Channel, de lo que ustedes quieran en YouTube, no sé, o de divulgadores científicos, donde hablan un poco de la historia geológica de la Tierra o de la evolución. Entonces, si pueden de repente verse uno de esos videos, lo que pasa es que están en inglés, entonces a mí me da un poco de lata de repente proyectar esos videos porque no sé si todos pueden, y no todos tienen la opción de traducirse, ¿se entiende? Entonces es como que uno ve la imagen, pero por último, viendo las imágenes o la película, la animación, como que igual uno tiene como, no sé, como que se hace más fácil, ¿ya? Así que yo les recomiendo que hagan eso también. Ya, acá dice, muy bien, dice, la tabla describe tres tipos celulares en función de dos criterios de clasificación. Célula procarionte, célula vegetal y animal. Sabemos que la vegetal y animal son eucariontes, se lo expliqué recién. Por lo tanto, ambos tienen núcleo, ambas tienen organelos membranosos, ambas se pueden reproducir tanto asexual como sexualmente, ambas son aeróbicas estrictas, eh, ambas tienen membrana celular, pero obviamente que hay diferencias. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, obviamente, la célula eucarionte vegetal tiene la facultad, igual que los hongos, igual que los protistas, de formar una pared celular. La pared celular es una estructura que se encuentra por fuera de la membrana. Ya les conté que la célula procarionte también tiene, pero que la química de esa pared es diferente o es totalmente diferente a la química de la pared de la célula eucarionte vegetal o de un eucarionte de un hongo, en fin, es diferente a las paredes que pueden formar los eucariontes. Por eso no se deforman las plantas, o sea, si uno como que las vuelve a regar, como que es como si volvieran como a renacer, a sobrevivir. Claro, claro, las plantas mantienen el volumen, en el fondo. Una planta que se deshidrata o que se seca, en el fondo, mantiene como su volumen, por así decirlo, lo que pierde es masa, porque si tiene poca agua, obviamente no, la hoja como que se pone lacia y todo lo demás. En el momento que ustedes la hidratan, la planta vuelve a recuperar
su turgencia o su tersitud, por así decirlo, ya su rigidez. Entonces, efectivamente, como dice Amaro, la pared ayuda a mantener como una integridad estructural, como un cierto volumen, independiente si tiene más o menos agua. Ya, entonces, efectivamente, aquí, ¿no es cierto?, tienen ese dato. Acá me dicen, entendemos que la célula animal, igual que la célula vegetal, tiene núcleo. Ahora, la célula procarionte no tiene núcleo, pero hay un nombre que se le asigna a la estructura o a la zona donde se ubica esta molécula, como les contaba, circular de doble hebra de la bacteria. Ya, entonces, ¿cuál sería la correcta? Aquí Amaro ya me había dado la opción. R sería entonces, sería el nucleoide, S sería la pared celular y T sería el núcleo, ¿ya? Porque en el fondo es como para completar la tablita. Entonces, al final aquí, como la palabra novedosa era nucleoide. El nucleoide es la palabra no confundir con nucleolo, ¿ya? El nucleolo se encuentra en el interior de la célula eucarionte, en el núcleo. En cambio, el nucleoide es una zona donde se encuentra, ¿no es cierto?, en la molécula de ADN de la bacteria. Ya, quiero hablar un poquito más de la célula procarionte y eucarionte. Antes de entrar a la célula, de la célula, ¿cómo se llama?, vegetal y animal, ¿ya? Si ustedes se fijan, la célula procarionte es una célula que carece de núcleo, por lo tanto no tiene envoltura nuclear o carioteca, no tiene el organelo membranoso de la célula eucarionte. A todo esto, chiquillas y chiquillos, sobre todo los que quieran estudiar la dimensión biología, hay una teoría que es de Lynn Margulis, que es una bióloga, que se llama la teoría de la endosimbiosis, la cual postula, ¿no es cierto?, cómo fue que aparecieron mitocondrias y cloroplastos o plastidios en la célula eucarionte. Entonces, esa teoría de ella permite como explicar en parte cómo fue que surgió o apareció la célula eucarionte desde el punto de vista evolutivo. Pero hay también un modelo teórico que habla de que, y que también, gracias a esta bióloga, de que en el fondo la célula eucarionte se origina a partir de una arquea ancestral, con la cual ya les dije que estábamos más emparentados filogenéticamente hablando, que de alguna forma logra formar un pliegue interno que engloba el ADN, por así decirlo, al ADN que tenía, y incorpora, ¿no es cierto?, estas bacterias que eran de vida independiente dentro de ella también. O sea, la que hoy día conocemos como mitocondria y cloroplasto. Entonces, este proceso ocurrió en la evolución durante un periodo muy largo de tiempo, obviamente, y en el fondo participó una arquea o una población de arqueas ancestrales y participaron bacterias aeróbicas para el caso de la formación de las mitocondrias y bacterias fotosintéticas o cianobacterias para el caso de los cloroplastos o plastidios. La teoría se llama la teoría de la endosimbiosis, por si acaso, ¿ya? Ya volviendo entonces, chiquillos, a esto de acá. Las células procariontes carecen de carioteca o de núcleo. En cambio, la célula eucarionte sí tiene núcleo y tiene carioteca. Dijimos que el material genético se encuentra en el nucleoide en la célula procarionte, en cambio la eucarionte está dentro del núcleo. El ADN me refiero. Tiene organelos membranosos la célula eucarionte, en cambio la procarionte carece de organelos membranosos. No tiene membranas internas. Ya les dije que tiene unos pliegues de la membrana plasmática, que es como el límite entre el medio interior y exterior, pero esos no son organelos. Son como una malla que yo les conté. Tienen ambos ribosomas, pero la diferencia está en la subunidad mayor del ribosoma. La subunidad menor es la que es igual en ambas células. Por eso les dije que son las secuencias más conservadas de toda la naturaleza, en términos de genes y estructura, pero la subunidad mayor es la que es distinta, porque el ribosoma es un complejo supramolecular que se encarga de la síntesis de proteínas y está formado por dos partes, una parte chica y una parte grande, que son como dos papitas que ustedes juntan. Entonces, la papita chica es la que es común para todas las células
y la papita grande es la que cambia. Además, la procarionte tiene un citoesqueleto que prácticamente solo aparece cuando hay división celular, no hay microtúbulos. En cambio, la eucarionte tiene un citoesqueleto formal, estructurado. Entonces, por eso es que uno podría decir que la célula eucarionte tiene citoesqueleto y la procarionte no. ¿Se entiende? O sea, en términos bien generales estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los microtúbulos no existen en la célula procarionte. Y el famoso citoesqueleto de la célula procarionte tiene una funcionalidad solo cuando la célula se va a dividir, no en una situación normal. En cambio, la eucarionte tiene un citoesqueleto o una estructura, una red de proteínas estructurales, fibrosas, que enganchan todas las estructuras internas de la célula o los organelos y que permiten el transporte interno y la mantención de la forma y la estructura de la célula. Entonces esto es mucho más delicado y es mucho más articulado que lo que pasa en una bacteria. Por eso les digo que al final el citoesqueleto, si hubiéramos que decir un citoesqueleto propiamente tal, un esqueleto verdadero, es para la célula eucarionte y no para la bacteria o célula procarionte. Ya les conté lo del ADN, pero lo que me faltó decir es que la célula procarionte, como tiene un ADN tan chico, no tiene la necesidad de condensar la información. En cambio, la célula eucarionte, como tiene un ADN tan gigantesco y obligatoriamente tiene que meterlo en un lugar tan pequeño, que es el núcleo, lo que hay que hacer es enrollar estas fibras de ADN en proteínas de condensación que se llaman histonas, con H, histonas. Entonces, aquí las histonas cumplen un rol central porque permiten enrollar el ADN o la información genética, permitiendo que se condense la información, y además ese proceso permite dejar algunas zonas fuera de servicio, o sea, zonas que no van a estar disponibles para ser leídas y transformadas en productos. O sea que aquí la célula empieza como a regular lo que puede expresar y lo que no. Lo que le interesa y a lo mejor lo que no le interesa. No es solo un tema de achicar la información o de condensarla, sino que un tema de expresar de manera diferencial, perdón, la información que necesita y la información que no necesita. Entonces las histonas se hacen una proteína muy importante y que aparece solo en las células eucariontes y no en la procarionte. Respecto de la reproducción, les había contado recién que las bacterias estaba condenada a generar clonación o a generar clones, copias idénticas a la célula madre original. Entonces, la variabilidad genética no existe en principio en la bacteria, porque el único proceso que hace es fisión binaria, que es un proceso de reproducción asexual que no genera variabilidad a menos que haya mutaciones, ¿ya? El otro proceso que les dije que existía, que era la conjugación bacteriana, es un proceso como que no logra dar mayor diversidad genética, logra permitir intercambiar ciertos genes de interés nomás, pero no es suficiente para generar diversidad genética. Entonces, el mecanismo de reproducción en la fisión binaria permite generar solo clones. En cambio, la eucarionte, ya sea animal, vegetal, hongo, protista, es una célula que puede reproducirse tanto asexual como sexualmente. Asexualmente, mediante un proceso llamado mitosis, que es súper complejo, es súper específico y que lo pueden hacer todas las células eucariontes y que es una forma de reproducción asexual, donde a partir de una célula madre obtenemos dos células hijas que son idénticas entre sí. Pero este proceso no es igual que la bacteria, porque como la célula es tan compleja y tiene tantas estructuras, obviamente el proceso tiene que hacerse de manera delicada y regulada y se demora mucho. De hecho, piensen que una célula humana puede demorarse casi 24 horas en hacer mitosis. Entonces, si casi dura un día, eso quiere decir que es bastante complejo hacer la división y la duplicación del ADN, la duplicación de los organelos y la división de las células. No es tan simple como en una bacteria que puede ocurrir en menos de 5 minutos. Entonces, imaginen, si yo comparo un cultivo de una bacteria en jalea con un cultivo de una célula eucarionte en jalea, no sé, un hongo, no sé, la velocidad con la cual yo genero descendientes o prole o células es completamente diferente, porque en la bacteria el proceso es súper rápido, ¿entienden?
es súper rápido, pero en el caso de la célula eucarionte tiene mucha menos velocidad, por lo que yo le estoy comentando. Ahora, la reproducción sexual, les conté que nunca existió en la bacteria. La célula procarionte no tiene reproducción sexual. Entonces, es la célula eucarionte la que permite tener un proceso que se llama meiosis, que permite la formación de gametos o células sexuales, que vamos a ver más adelante, que es lo que permite finalmente estructurar la reproducción sexual, porque la reproducción sexual permite generar gametos que se juntan entre sí y forman un embrión o cigoto. Entonces, la meiosis es un proceso que por sí mismo induce variabilidad genética en la descendencia. Entonces, aquí, con la reproducción sexual, que solo está presente en la célula eucarionte, introdujimos, o se introduce, perdón, introdujimos, como si fuera un diseñador. Aquí se introduce o se diseña, ¿no es cierto?, la posibilidad de aumentar la variabilidad genética de la descendencia. Es como meter un acelerador en la evolución, chiquillos y chiquillas. Esto es un power boost para la evolución. El hecho de meter un mecanismo biológico que potencia y genera la variabilidad genética, sobre la cual puede operar la selección natural, ya que es un tema que hay que ver en evolución para los de mención biología, pero igual estoy tirándole esta información porque en el fondo igual conviene que todos lo sepan. ¿Tan aburrido, no? ¿Vamos bien? Ya, para ir, ya, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, esto es súper, es como que está todo relacionado como les contaba. ¿Sí? Aquí estamos pasando historia. Literalmente estamos pasando historia geológica, historia evolutiva, ¿ya? Historia geológica y historia evolutiva. Porque, por ejemplo, cuando yo le hablo del metabolismo, ¿por qué la célula eucarionte es aeróbica estricta? Entonces, tenemos la explicación porque en los albores o los inicios de la geología, la historia geológica de la Tierra, no existía una alta concentración de oxígeno. De hecho, la concentración era bajísima. Entonces, era una concentración, no sé, hace 3.000 millones de años atrás era menor al 3% la concentración de oxígeno. Entonces, la concentración de oxígeno comienza a ser importante solo después de que hay actividad fotosintética, solo después de que aparecen las cianobacterias o bacterias fotosintéticas. Por primera vez comienza a aumentar los niveles de oxígeno en la Tierra y una vez que aumenta los niveles de oxígeno en la Tierra, entonces ocurre un fenómeno que se llama la gran oxigenación y casi eso generó una extinción masiva de bacterias, ¿ya? Masiva de organismos, de bacterias, porque las bacterias, en el tiempo, chiquillos y chiquillas, las bacterias han sido como los reyes de la biología en el sentido de que durante eones o durante millones, miles de millones de años, han sido los organismos predominantes. ¿Ya? Entonces, eh, estos organismos han estado presentes desde el inicio, ¿sí? Entonces, como les contaba, en el inicio no había oxígeno, por lo tanto, o había muy poco, por lo tanto, habían fundamentalmente bacterias anaeróbicas. Luego, cuando empezaron a aumentar los niveles de concentración de oxígeno, obviamente empiezan a surgir las aeróbicas y las facultativas, ¿ya? Y cuando ya los niveles de oxígeno son lo suficientemente altos, aparece, ¿no es cierto?, la célula eucarionte, ¿ya? Y la célula eucarionte, ¿no es cierto?, puede comenzar a progresar y con todas estas características evolutivas que yo les menciono, que hizo una especie de power boost para la evolución. Porque el paso siguiente fue la pluricelularidad. O sea, aquí estamos como hablando de nivel célula o de organismos unicelulares, pero en algún momento vamos a transitar de la unicelularidad a la pluricelularidad. Y eso va a ocurrir solo en las células eucariontes, obviamente, ¿ya? Entonces, anaeróbico significa en ausencia de oxígeno, aeróbico en presencia de oxígeno. La célula eucarionte es aeróbica estricta, sea planta, sea hongo,
sea célula animal. Entonces, esta es la razón por la cual ustedes tienen que entender que las plantas que hacen fotosíntesis no pueden sobrevivir sin oxígeno. Entonces, en un ambiente sin oxígeno, una alga no puede sobrevivir. No sé si ustedes han escuchado hablar del fenómeno de la eutroficación, que es cuando ustedes tienen un lago o un océano que se acumula mucha materia orgánica y empiezan a proliferar algas en alta cantidad. El fenómeno de las mareas rojas o de las mareas llenas de algas, por ejemplo, o en los lagos, son fenómenos en donde aumenta mucho la cantidad de algas o de organismos fotosintéticos. Las algas son similares a las plantas, las algas pluricelulares, porque de hecho las plantas evolucionaron a partir de las algas, ¿ya? Entonces, ancestralmente o evolutivamente, las algas pluricelulares son las que permitieron el origen de las plantas. Entonces, cuando yo tengo algas en el mar o en el agua o lo que sea, o sea, acuáticamente, si crece mucho la proporción de algas, el problema es que después se genera un fenómeno grave que termina matando la vida en ese ecosistema acuático, porque se termina agotando el oxígeno producto de una excesiva actividad bacteriana aeróbica que consume la materia orgánica que está en el agua flotando, los desechos orgánicos que estén flotando. ¿Ya? Entonces, las algas como proliferan, porque estas bacterias producen muchos nutrientes, producto de la descomposición, y lo que ocurre es que después, ¿no es cierto?, que el oxígeno comienza a agotarse, producto de esta actividad bacteriana, las algas después se mueren, porque a pesar de que hay nutrientes, no hay oxígeno en el agua. Entonces, un agua sin oxígeno hace que las algas se terminen muriendo. ¿Ya? Entonces, uno puede decir, bueno, pero el alga produce oxígeno porque hace fotosíntesis. Es verdad, el alga hace fotosíntesis, pero el alga hace fotosíntesis de día, no de noche, igual que las plantas. Entonces, una planta lo mismo. Si yo mando un árbol a Marte, no va a sobrevivir, porque aunque en el día pueda hacer fotosíntesis, cuando no hay sol, no puede, o sea, necesita oxígeno para sobrevivir. Entonces, no es un fenómeno que dure todo el tiempo, ¿entienden? Entonces, por eso les digo, la célula eucarionte me da lo mismo si un hongo, si un alga, si un árbol, si una célula vegetal o animal, necesita oxígeno para sobrevivir, porque hacen respiración celular, y respiración celular aeróbica. Ya, entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillos, de lo que estuvimos viendo. Esto ya es materia, obviamente, PAE totalmente. Quizás lo único que faltó como hablar un poquito es de la diferencia entre la célula vegetal y animal, pero por un tema de hora lo vamos a ir cerrando ya. Eh, lo que yo tengo que hacer entonces es ir viendo con ustedes células vegetales y animales y organelos, o sea, entrar a hablar de los organelos, su función y sus características, ya que esa ya obviamente es pregunta clásica de la prueba. No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillas, chiquillos. ¿No? Ya, perfecto. No se olviden de todo lo que estuvimos hablando, del tema de la reproducción sexual y asexual, del tipo de metabolismo, de las características del ADN, por ejemplo. Eh, no se olviden de eso. Y los que son de evolución, o los que van a dar evolución, mención biología, quiero decir, también tengan presente todo esto que les dije, de los dominios, por ejemplo, filogenéticos, de que nosotros estamos más emparentados con las arqueas que con las bacterias. Por eso es que la teoría endosimbiótica postula que fue una arquea ancestral la que permitió el origen o el surgimiento de las células eucariontes, ¿ya? No, la prueba ya no se supone que no se concentra en la memoria como en la antigua PSU. Lo que la prueba le interesa es preguntas de razonamiento, preguntas, ¿no es cierto?, de habilidades de pensamiento científico. Entonces, les pueden preguntar diferencias entre células vegetales y animales, por supuesto,
eso sería como una pregunta más general, pero, o entre célula procarionte y eucarionte, pero más que comparación, lo importante es tener presente esto que yo les dije. Por ejemplo, el hecho de que la bacteria no tiene variabilidad genética o tiene limitada la variabilidad genética, por ejemplo, porque no tiene la reproducción sexual. O, por ejemplo, lo que yo les comentaba de la compartimentalización de funciones de las células. Eso permite que la célula eucarionte pueda hacer los procesos de forma mucho más eficiente. A pesar de que consume más energía, el gasto que tiene proporcionalmente es menor. O sea, gasta más que la célula procarionte en energía, pero, obviamente, pero me refiero el consumo que tiene por unidad es más eficiente que lo que puede hacer la bacteria. Es como cuando comparamos un refrigerador o un producto electrónico que tiene alta eficiencia energética versus uno que tiene mala eficiencia energética, ¿entienden? La célula eucariota es mucho más eficiente. Entonces, no es un tema de memoria, es un tema de razonamiento, es un tema no sé, por ejemplo, el tema del tamaño, también algo súper simple, así como si yo tengo un frasco lleno de bacterias y tengo un frasco lleno de glóbulos rojos, entonces, ¿cuál frasco tiene más células? Entonces usted me dice, bueno, si ambos tienen la misma masa, las bacterias son mucho más chiquititas, porque ya les dije que son de entre 50 o 100 veces más chicas en promedio que una célula eucariota. Entonces, si tengo un frasco con células humanas y tengo un frasco con bacterias, obviamente que el frasco con bacterias va a tener muchísimas más bacterias que la que tiene el frasco con células humanas. Entonces, esa pregunta es una pregunta como de razonamiento. La otra cosa, por ejemplo, es lo que yo les decía. Si yo tengo un frasco con jalea y pongo bacterias ahí, y tengo un frasco con jalea y pongo hongos, después de una hora o después de, no sé, de 10 horas, ¿cuál tiene más células? Entonces ahí estamos diciendo, la velocidad de reproducción en relación a la simplicidad en el mecanismo de división celular, por ejemplo. Entonces, esto sin ni siquiera preguntarles detalles de la división ni nada, o sea, como entrando bien en general. La bacteria se divide súper rápido porque es más simple, ocupa mucho menos tiempo en su proceso de división. Entonces, al final de un tiempo, obviamente siempre voy a tener más bacterias que el frasco que tiene la célula eucarionte. Y lo otro que yo les comentaba, si yo tengo un frasco con bacterias o jalea y tengo bacterias ahí y las cultivo, me podría preguntar si voy a encontrar diferencias genéticas entre los descendientes de las bacterias que yo ponga ahí. Si tengo el frasco aislado, obviamente, y todo lo demás. Me puedo preguntar si podría encontrar diferencias genéticas. En cambio, si yo tengo un frasco con levaduras, que son células eucariontes, y los tengo en jalea, y los dejo un tiempo y como se, yo podría esperar que se generaran individuos por reproducción sexual también. Entonces, yo podría pretender esperar encontrar diferenciación o diferencia genética entre los individuos que se van generando después de muchas generaciones en el frasco que tiene jalea con las levaduras. ¿Por qué? Porque ahí también, aparte de la reproducción asexual, tengo la facultad de hacer reproducción sexual. ¿Se fijan? Entonces, es eso que estoy diciendo que parecen como comentarios al voleo, serían preguntas que podrían hacerse en un contexto PAE, más que preguntar de memoria, así como, dígame las diferencias, así como, no sé, porque las preguntas que ustedes van a encontrar en la PAE, o sea, en la PDT y en la PSU antigua son más así, son más de memoria. Y sí, yo pienso que es bueno igual saber eso, ¿ya? Pero son como preguntas más de memoria, ¿ya? De hecho, les puedo mostrar ejemplo, creo que les voy a mostrar al tiro un ejemplo. Déjenme buscar aquí. Tengo un ejemplo que les puedo mostrar inmediatamente de esto de que les estoy contando. A ver, Demre, déjenme buscar aquí. No. Voy a buscar aquí. Tengo una prueba antigua que quizás nos pueda servir. A ver, solo por esto que le estoy comentando de la diferencia
las pruebas que son muy antiguas a mí me sirven mucho porque permiten también como... Sí, sí, por aquí. No, acá no sale como preguntas de bacterias. Algo más nuevo tengo que buscar. Sí, sí, algo más nuevecito. Bueno, ahora tendría que buscarlo con más calma ya, pero en fin. Eh, Había una pregunta muy interesante que era de un demo antiguo que era justamente esto de bacterias. No quería irme antes de... Ya, por ejemplo, aquí. Ya, miren aquí, por ejemplo. Esta pregunta. Fíjense aquí, la pregunta 3 y la pregunta 4. Esta es una prueba muy antigua ya, pero lo que quiero mostrarles un poquito como la lógica, ¿ya? Después les voy a explicar que las preguntas de EMRE en general no es que o sea, se someten a un arreglo cosmético, pero en el fondo las preguntas son las mismas. Dice, si se trata con un inhibidor de la meiosis a cada uno de los siguientes seres vivos. La meiosis, les expliqué recién, que es un mecanismo de formación de gametos o células sexuales en la reproducción sexual, que les dije que era solo de las células eucariontes, ya sea hongos, plantas, animales o vegetales. Entonces acá dice, si se trata con un inhibidor, o sea, bloqueador, de la meiosis a cada uno de los siguientes seres vivos, el que no experimentará consecuencias en su ciclo reproductivo será. Ya, esa es una pregunta súper genérica y no es una pregunta como tanto de memoria, ¿entienden? Es una pregunta como de razonamiento. Entonces, esta pregunta para mí es súper PAE, ¿entienden? Da lo mismo que sea una prueba de la época de las cavernas, porque como les dije, las preguntas en realidad no pueden ser infinitas, porque son los mismos contenidos de siempre, chiquillos, de hace 20 años son los mismos contenidos, entonces no es que tengan infinitas preguntas. De hecho, lo que van haciendo es que van agarrando preguntas y las van maquillando. Ya, ¿cuál creen que sería aquí entonces, después de todo lo que hemos hablado? ¿Sí? La respuesta correcta, después de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? No sería la rata, el roble, que un árbol, el álamo, que otro árbol también, un eucarionte vegetal, o la merluza, que es un pez, que es un animal. Obviamente sería la bacteria, porque dijimos que la bacteria no puede tener reproducción sexual, porque la bacteria solo se reproduce asexualmente por fisión binaria que genera clones. ¿Se fijan? Entonces, la meiosis no tiene nada que... Entonces, aquí tienen un ejemplo súper concreto de una pregunta, insisto, que aunque es antigua, es súper atingente. ¿Ya? La pregunta 4 ya no es muy atingente porque me habla del ADN y qué sé yo, pero yo esta pregunta la podría como la podría como modificar un poquito y transformarla en pregunta PAE. Ya eso lo podría hacer también. Pero así como está redactada la 4 no. ¿Ya? Pero no sé, pues, podría decir qué tiene de común el ADN de una célula eucarionte o con una procarionte. O qué tienen de distinto, también podría ser una pregunta. ¿Qué tienen de diferente o qué tienen de común? Entonces, todo lo que les dije, pues, por ejemplo, que la eucarionte tiene histonas
que la eucarionte tiene una molécula, una hebra lineal de ADN, no es circular. ¿Se fijan? Que la eucarionte tiene un ADN mucho más mayor, mucho más masivo, en cambio la procarionte tiene un ADN mucho más chiquitito. Entonces, no sé, esas serían como alternativas o que yo podría generar, o preguntas que podría hacer de lo que acabamos de pasar. Ya, chicas y chicos, entonces, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, espero haberlos ayudado, un gusto. Yo solamente, miren, yo no tengo tiempo, no tengo como un límite de tiempo, eso quiero que lo sepan bien en claro, ¿ya? Si la gente está motivada, yo puedo alargarme sin ningún problema, ¿ya? Y las clases las puedo adaptar también a lo que ustedes necesiten. Así que en ese sentido, ustedes son aquí los que pueden proponer, ¿ya? Yo tengo toda disposición de ayudarlo. Y lo otro es que traten de no faltar a clase, ¿ya? Porque en el fondo, por, a mí no, yo no tengo problema mientras venga una cantidad mínima de personas, pero yo no sé si los demás profes, por ejemplo, eh, o sea, se puedan complicar. Así que en la medida de lo posible traten de asistir e invitar a gente que puedan conocer que les pueda servir, ¿ya? Eh, Sobre todo si no tienen plata para pagar un preu, ¿ya? Ya, chiquillas, chiquillos, no sé si hay alguna duda o consulta, si no lo dejamos hasta aquí. Ya, No, súper. profe, muchas gracias por la clase y bueno, si quiere dejar de grabar igual. Espérate, voy a parar. Hacemos clases